Mañana es el Día del Estudiante Solidario. Macri no vino a declarar y reprogramaron su indagatoria. Presentaron el proyecto de ley para cambiar planes sociales por trabajo genuino. Sobreseyeron a Cristina por inexistencia de delito por el memorándum con Irán. Y la escaloneta está imparable con 23 partidos invicta. Otro día más en este hermoso e invencible país. Y en la escaloneta no vamos al mundial. Mañana se cumplen 15 años de la tragedia vial de Santa Fe, en la que murieron 9 estudiantes y una maestra del colegio Ecos, que volvían de realizar actividades solidarias en micro por la Ruta 11. En recuerdo de las víctimas, cada 8 de octubre se conmemora el Día del Estudiante Solidario. En Argentina, los siniestros de tránsito son la tercera causa de muerte y la primera en personas de menos de 35 años. Por día mueren 20 personas en accidentes de tránsito. Es un genocidio de a gotas, porque si vos decís que se mueren todos los días 15, 17 personas por siniestros viales evitables, hasta que no te toque a vos, a él, a uno cercano, la estadística es una estadística, es un número matemático. Organizaciones familiares y amigos de víctimas viales reclaman a diario justicia y que la seguridad vial sea una política de Estado. Además, impulsan la campaña de concientización que sostiene que, si se puede evitar, no es un accidente. Yo creo que nosotros somos un país, y esto se está viendo también con el manejo de la pandemia, un país que le gusta infringir normas, que no estamos acostumbrados a que nos ordenen, a que nos manden o a que cumplamos una norma. Entre los casos más resonantes, en septiembre se cumplió un año del asesinato de Tayel, el nene de 6 años que fue atropellado en una picada en La Ferrere. Y vinieron tres o dos corriendo picada esa tarde y nos atropellaron a los 3 y el que pagó con su vida fue mi hijo de 6 años. Esta tarde, una pareja y su hijo de 3 años murieron tras un choque en el acceso oeste. Que haya tantos siniestros y tragedias viales, ¿es una cuestión de educación vial o responsabilidad individual? ¿Cómo pueden evitarse los accidentes viales? ¿Qué hace el Estado en materia de seguridad vial? ¿Alcanza solo con los controles? Como siempre decimos, cuídate, querete, ojito. Arranca con precaución Fuego Amigo, un programa que sigue invicto. Buenas noches a todos, hola Yumi, hola chicas, ¿cómo andan? Fíjense algo, que a veces cuando hablamos de la palabra justicia o del Poder Judicial pensamos que es algo lejano, que no nos va a afectar. Pero les voy a poner 2 ejemplos que son las 2 noticias del día y las 2 que vamos a tratar en este programa, en Fuego Amigo. Hoy sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner y a todos los imputados de la causa conocida como el memorándum por Irán. Esa causa se inició hace 6 años. Hoy finalmente la justicia dijo que no hay delito. 6 años, una persona, entre otras, que tiene poder. Bueno, mañana se cumplen 15 años de la tragedia evitable y anunciada de Ecos. Y hace 15 años que los familiares de las víctimas de la tragedia de Ecos están esperando justicia y son víctimas de la calecita judicial. Miren si no nos va a importar la justicia, porque además las cárceles están llenas de pobres por delitos menores y afuera, por ejemplo, están muchas veces los asesinos al volante. Y de esos temas vamos a hablar hoy en Fuego Amigo. Por supuesto, y si se puede evitar, no es accidente. Grave error, muchas veces nosotros que comunicamos lo hacemos de esa manera. Si cae un rayo, parte un árbol y te cae encima, eso es un accidente. Si vos pasás en rojo y matás a alguien, no es un accidente. Y de eso también vamos a hablar hoy, temas de seguridad vial. Vamos a aprender un poquito con los especialistas y también vamos a reflejar un caso realmente muy, muy grave y por el cual los padres están exigiendo justicia. ¿Pero te parece presentar a los invitados? Por supuesto, pasamos a presentar a todos nuestros invitados. Está Gustavo Brambati, gerente de seguridad vial del CESBI. Está Sergio Cohen, fundador de la ONG Conduciendo a Conciencia, papá de Nicolás, que una de las víctimas de la tragedia de Ecos. Está Fabián Pons, presidente de OVILAM, Observatorio Vial Latinoamericano.
y están Noelia Díaz y Luciano Contreras, mamá y papá de Tayel, que murió en una picada, atropellado, asesinado por dos personas que estaban corriendo una picada. Y están pidiendo justicia también. Fíjense que la palabra justicia va a recorrer todo el programa. En realidad, injusticia. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias a todos por venir. Quiero arrancar por vos. Hace más de un año, ya pasó un año de la causa de tu hijo, de la muerte de tu hijo. ¿Qué pasa con la justicia? Y estamos esperando, bueno, ellos están en prisión preventiva, son dos, Nahuel Olivera y Alexis Escribanti. Vamos bien con el caso, es por homicidio simple por dolo eventual. ¿Las personas están libres? No, están en prisión preventiva. Vamos bien con el caso, así que estamos esperando una fecha del juicio. ¿Quieren contar brevemente cómo fue lo que pasó? Porque ustedes también fueron víctimas de ese atropello. Sí, fuimos los tres atropellados. Era una tarde, un domingo, un 13 de septiembre, a las 4:30. ¿El año pasado? Del año pasado, sí, un domingo. Y íbamos a buscar un helado, estaba hermoso el día y bueno, como no se podía salir mucho, nada más que lo sacábamos un ratito a mi nene para salir a pasear con la bici y íbamos a comprar el helado. Y estábamos esperando para que se ponga en rojo el semáforo. Y siempre esperamos un ratito antes, con tal que se ponga en rojo el semáforo. Y atrás. Y por más que estábamos atrás, fuimos los tres atropellados mediante una picada. Ya está comprobado que las personas que los atropellaron a los tres era una picada. Era una picada ilegal. A plena luz del día. Uno pudo maniobrar, pudo pasar y el otro no. ¿Dónde era la picada? En Ruta 21 y Soldado Sosa. Bien. A propósito de este tema, le quiero preguntar a Gustavo. Dos preguntas muy cortitas, y creo que es fácil de responder. ¿Cuál es la velocidad máxima que se puede ir en la Argentina? Bueno, a ver, en una autopista 130, en una ruta 110 o 110. La máxima es 130. Sí. La segunda pregunta, ¿por qué cuando uno ve el velocímetro del auto dice 240, 250? ¿Por qué se fabrican para poder ir a esa velocidad si en la Argentina no se puede ir a esa velocidad en ningún lugar? Bueno, a ver, porque el fabricante de vehículos tiene un foco muy puesto en su cliente, ¿no? El cliente valora de alguna manera el tema de la velocidad y de alguna manera el negocio, digamos, de la venta de automóviles está basado en la necesidad de sus clientes y no tanto en cuestiones de seguridad vial. A veces la gente se confunde y piensa que la automotriz tiene una vocación en cuestión de seguridad vial y en realidad trata de interpretar su mercado, su público consumidor y en base a eso... ¿Es un valor que puede ir más rápido? Sí, es un valor, para mucha gente es un valor, lamentablemente sí. Y bueno, y es el Estado de alguna manera el que tiene que poner, digamos, de alguna manera... un techo a todo esto. ¿Y qué pasa con las picadas? Hablando de exceso de velocidad, ¿no? Porque es algo que todo el tiempo estamos cansados de cubrirlo, los periodistas, de escuchar todo el tiempo víctimas y tragedias por las picadas. Sí, tal cual, es un hecho aberrante en la vía pública, ¿no? O sea, obviamente que uno si fuese una actividad deportiva en un ambiente contenido, con la debida asistencia, podrían existir, pero en la vía pública es un hecho aberrante. No, o sea, nadie está esperando de alguna manera que dos o más personas compitan, digamos, sobre la vía pública, que justamente tiene un uso público y tiene que tener un uso obviamente sano y saludable, ¿no? Fabián, ¿los incidentes viales están entre las principales causas de muerte en la Argentina? En la franja etaria que va de 14 a 35 años, sí es la principal causa de muerte. La principal causa de muerte de los que repite de nuevo. Sí, se repite a nivel mundial esto, no es solamente de la Argentina. Lo que tiene no solamente es el problema social, que es lo más grave de todo, sino que también es la pérdida de años productivos y los costos que tiene para toda la sociedad, ¿no? Estos siniestros. Ahora, lo quiero pensar un poco como vos decís, se repite en otros países del mundo. Sí. Tuve la suerte de vivir en España y tuvieron una política desde el Estado muy fuerte y se tradujo en cifras. Exacto. De que redujeron la cantidad de muertes por accidentes evitables de autos, siniestros viales. Sí. Te pregunto acá, más allá de las políticas de Estado, que es lo más importante y sobre lo que vamos a hablar, que tiene muchas patas, entre ellas la educación vial, ¿cuál es la relación que tenemos los argentinos y las argentinas con cumplir las normas de tránsito?
Bien, acá hay dos cosas para destacar. Vos pusiste el ejemplo de España. Muchas veces nos comparamos con España y lo mal que hacemos. Nosotros tenemos un país federal donde tenemos una ley nacional de tránsito, 24 leyes provinciales y 2.300 municipios haciendo disposiciones. O sea, un vademecum para poder transitar por la Argentina. Entonces, nadie sabe a qué se tiene que atener con todo esto. Además de que en la Argentina la única ley que se cumple es la ley de la gravedad. Le sumamos Claro. eso también, ¿no? Y por otro lado es la pérdida de valores culturales. No solamente tenemos un problema educativo, sino que tenemos un problema que hemos perdido en estas últimas décadas, valores culturales, y el tránsito se basa en un principio básico que es el respeto al prójimo. Entonces, a ver, en la ciudad de Buenos Aires 70% de los siniestros se producen en una esquina. Para que haya un siniestro en una esquina, necesariamente uno de los dos violó la prioridad de paso. Si solamente nos enfocáramos en ese punto, en vez de divagar con sonceras, estaríamos solucionando un problema muy grande a nivel nacional, no solamente en la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a repasar algunas avivadas, entre comillas, ¿no?, de los argentinos, irregularidades, algunas de ellas graves que cometemos a diario. Pero le quiero preguntar a Sergio, con la experiencia que tuvo, con lo que pasó, ¿cuál es el rol del Estado, o por lo menos qué experiencia tuviste vos respecto al papel del Estado después de lo que fue aquello de Ecos, ¿no?, la muerte de tantos chicos y una maestra? Bueno, justamente es un tema importante, es muy buena la pregunta, porque como en la mayoría de las causas que son derechos, que yo diría que son derechos horizontales, que deberían trascender al gobierno del momento. Es decir, que como la palabra Estado parece que acá todavía está desplazada. Se confunde Estado con gobierno. Exacto. Y eso, mira, fue un tema que nosotros cuando comenzamos a trabajar después del siniestro que originó toda la historia que conocen, una vez nos reunimos en Casa de Gobierno y el ministro del Interior de aquel momento era Aníbal Fernández. Y nosotros le dijimos que era imposible con la mareja judicial y legal y de normas, y entonces le dijimos que había que hacer una norma que sea para separado. Y él dijo no, olvídate, dice, en un país donde la interjurisdiccionalidad, dice, es tan grande, va a ser imposible. Sin embargo, metimos fuerza en aquel momento y logramos primero el convenio y después lograr la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que en realidad está tomado del modelo de España, que es la Agencia de Tráfico de España, que fue la que logró excelentes resultados. De hecho, es prácticamente una copia y fue exitosa en allá y acá. Entonces, concretamente, eso permitió que haya una licencia única, que uno no puede hacer como antes, que vos sacabas la licencia acá, te la sacaban y ibas a otra jurisdicción a 10 kilómetros y sacabas otra. Permitió el registro de reincidencia de tránsito, bueno, un montón de cosas ventajosas. Y si uno se pregunta el rol del Estado, que es concretamente tu pregunta, el rol del Estado es el control, sanción, educación y una justicia que funcione en tiempo y forma, y que realmente las sanciones y los fallos de tránsito sean ejemplificadoras para que el que se sube a un vehículo y toma, o si se sube a un vehículo y produce exceso de velocidad, como dijeron ahí, y normas que sabés que ese va a ser un delito y que podés matar a alguien, que puede ser vos, tu pariente, tu hermano, un prójimo, sea sancionado con el peso de la ley y que eso se cumpla. Porque todos los delitos de tránsito tienden a ser delitos culposos por una cuestión de que se supone que cuando uno se sube a un vehículo nadie tiene intención de matar. Gustavo. Pero ahora, expliquemos esto y ahí va Sana. La mayoría de la gente que se sube a un auto y mata queda libre. Exactamente. ¿Por qué? Porque los jueces... Digo, porque después vemos quiénes están en la cárcel, pero es como muy injusto, ¿no? Por ahí alguien que fue a la cárcel por robar un pedazo de carne se come 10 años adentro. Ah. Y alguien que se subió a un auto alcoholizado y mató, queda libre. Porque los jueces dicen que tienen que basarse en la ley para pedir las condenas. Sin embargo, ya es interesante lo que ha pasado en estos últimos tiempos, que se crearon 3 fiscalías especializadas para siniestros viales en Rosario, en Mendoza, en Salta. ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque ahora voy a tiene que ver con que cuando uno tiene atenuantes que son agravantes en lugar de atenuantes, por ejemplo, que consume alcohol o estupefacientes, exceso de velocidad que supera en un 30% la que corresponde a ese lugar, o no tener licencia de conducir, etcétera, esos agravantes pueden transformar el delito culposo en dolo eventual o doloso, que eso no es excarcelable, sino que tiene que ser de cumplimiento y prisión efectiva. La primera manera de controlar del Estado es la licencia de conducir, ¿no?
primero yo no sé si todo el mundo tiene bien otorgada la licencia. Y en segundo lugar, en el marco de la pandemia, vuelven a extender por 2 años el vencimiento de las licencias de conducir. Digo, ¿esto no es un peligro? Bueno, ahí creo que la pandemia nos movilizó a todos y cada jurisdicción debe tener sus mecanismos de... Pero acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, si yo tengo un problema de vista, no me van a controlar. Me la renuevan por 2 años. Más del tiempo que quizás, o en determinada edad, es más del tiempo que duraría su licencia. Por ejemplo, una persona mayor. Bueno, ahí está buena la pregunta para alguien del gobierno de la ciudad o de la jurisdicción que te diga cuál es el costo-beneficio, porque van a decir, quizás no tenemos estructura administrativa para renovar todas las licencias que vencieron estos 2 años y que la administración pública estuvo cerrado trabajando a home. Entonces que te digan, bueno, ¿el costo-beneficio cuál es? Hubiésemos puesto 20 oficinas más. Pero la BTV que se cobra más cara se hace. Digo, y el servicio de grúas que es abusivo también funciona. Y que también por funciona eso, y que todavía no entendemos. Digo, pero no deberíamos quejarnos o preguntar. Por ahí a muchos hacemos la vista gorda porque decís, bueno, 2 años más, no la pago, la tengo. Pero digo, bueno, pero ese servicio de grúas que se renueva la concesión, cae en las licitaciones, se renueva la concesión que es abusivo, que se cobra el acarreo en forma injusta, después anda a discutir la multa, que es también dependiendo del gobierno de la ciudad. Nadie se ocupa de saber, para eso sí hay infraestructura, para determinadas cosas que tienen que ver con la vida o con la muerte, o por ejemplo las multas cazabobos, vos ves en la ciudad en todos lados, la General Paz que te ponen las camaritas escondidas o en las Lugones, y realmente no hay control preventivo. El control preventivo es para evitar que la gente llegue al siniestro. Acá es punitivo y recabatorio. Los invito a los 3 para compartir todos un poquito la relación de los argentinos con las normas, ¿no? Hablando de cómo evitar una multa, bueno, la primera característica tiene que ver con tapar la chapa patente, ¿no? Esta es una vivada muy típica de los argentinos para que no te hagan la multa, ¿no? Que no te identifique la camarita, que no lo puedas ver. Esto es típico. Típico, ¿no? ¿Ustedes lo ven a menudo? Directamente la sacan a las patentes traseras. Vayan por la General Paz y miren la cantidad de vehículos que no tienen la chapa patente trasera. ¿Alguien, un juez, un fiscal puede hacer algo sobre eso? Antes de un juez o un fiscal tendríamos que tener controles dinámicos que no hay en la Argentina. Desaparecieron los controles dinámicos. ¿Qué son controles dinámicos? Lo que teníamos hace muchos años atrás, que era la moto o el patrullero que se mueve al mismo ritmo del tránsito, viendo las infracciones, el manejo temerario, el uso del celular. A ver, nosotros hicimos un estudio en General Paz, 11,7% de los vehículos que circulan por General Paz en horario pico, tanto a la ida como a la vuelta, van por la banquina. Ah, bueno, y no lo ve nadie. Mira, justamente el segundo punto. Por ejemplo, cuando se vuelve de Mar del Plata. El segundo punto tiene que ver con la banquina, precisamente, ¿no? Ahí vemos una fotografía. Otra tradición argentina, diríamos, ¿no? Eso también se ve a menudo en General Paz. Esa es la tipificación más acabada de lo que es la falta de respeto al prójimo. Circular por la banquina es decirle, me interesás nada. Bien, bien. Otra avivada más, avivada entre comillas, una grava falta, ¿no? Certificado trucho. ¿Eso también es habitual? Y sí, bastante habitual. La gente busca zafar, incluso cuando contaba Sergio el tema de la licencia de conducir, la gente ve como un beneficio el hecho de que se postergue la licencia de conducir, no lo ve como un problema. Por eso me parece a mí que a veces necesitamos un Estado un poco más reflexivo y que de alguna manera ponga la cuestión en orden, ¿no? Porque la gente no lo va a ver nunca como un problema el hecho de la postergación. Va todo junto, ¿no? Ahora Yumi va a seguir mostrando algunos ejemplos más, pero yo pienso, claramente el Estado es el principal responsable, la educación vial, la justicia que funcione, la policía que controle. Ahora, también hay una responsabilidad nuestra colectiva como ciudadanos, ¿no? Porque claramente porque se ve muchísimo en las calles, que se pongan certificados, no sé, un carnet de prensa, un carnet de un funcionario, no sé qué, un carnet de... A mí me parece que es... hay una responsabilidad nuestra, sí, pero ¿no? en seguridad vial tiene que haber sensación de control. Funciona así en todos los países del mundo. Hijos del rigor, decís vos. Sí, y es así, ¿no? Y a veces no es comparable con otras cuestiones que parece como que coartasen la libertad individual, ¿no? En seguridad vial el control es una herramienta fundamental y funciona absolutamente en todos lados. Ahora, esto que vamos a ver, lo vemos mucho, sobre todo en el microcentro porteño, que tiene que ver con el bloqueo en las intersecciones, ¿no? Cuando hay mucho tránsito y demás, en este caso lo tenemos a través de una recreación, un dibujo. Claro, vos ves que está atascado el tránsito adelante de una intersección y de todas formas vos avanzás e interrumpís el tránsito.
Esto también es habitual. En esto no hay control. Esto es muy argentino también, Eso ¿no? está prohibido, la ley es clarísima con eso, que uno no puede avanzar en un semáforo si no tiene el paso expedito del otro lado. Sin embargo, se hace porque la sensación de impunidad que hay en el tránsito es enorme, porque sabemos que no hay controles. Entonces, respaldo lo que dice Gustavo, si no es letra muerta, y es lo que tenemos, estamos pidiendo leyes que sean letra muerta y nos están faltando leyes que son esenciales. Entonces seguimos paviando con proyectos de ley que no sirven absolutamente para nada y sí nos están faltando leyes que trabajen en la prevención. ¿Influyen en algo? Porque alguna vez escuché alguna discusión pública y entiendo que no estaba resuelta el debate sobre las aplicaciones que te detectan los radares, ¿no? Que algunos decían, bueno, si está esto, en realidad te ayuda e incentiva a que el argentino eluda con trampas algunos radares, ¿no? Como... Sí, a ver. ¿Cuál es la función? No, ¿Es es disuasoria? ¿Cuál es la función? ¿Ayudan a hacer A ver, algo? si hay un punto negro, en el tránsito se dice un lugar donde tiene concentración de siniestros y ves, por ejemplo, por excesos de velocidad, yo pongo un radar, lo anuncio, porque yo lo que quiero es que bajen la velocidad, no que hacer multas. Entonces pongo radares fijos. Ahora después, si quiero hacer el resto del control, pongo radares móviles. Lo importante es que los controles sean nobles, no tramposos, porque ese es el otro problema que tenemos. Necesitamos multiplicar por 100 los controles, pero controles nobles, no lo que se está haciendo, por ejemplo, en este momento en Morón, ¿Qué pasa? que pusieron cámaras en las esquinas y hacen multa a la gente que pisa la senda peatonal. Lástima que no hay senda peatonal. No están las sendas peatonales. Y te hacen multa por pisar la senda peatonal que no está. Ahora, ¿y las trampas, los controles tramposos, a qué otras cosas te referís? Control tramposo es carteles móviles, como se vio hace poco tiempo en la Ruta 2, que el propio municipio lleva un cartel de velocidad máxima por encima de la que se posibilita en ese lugar para que la gente se equivoque y después te sacan la fotomulta enfocando al cartel que sí corresponde para poder generar multas. O Eso sea, es trampa. la queja de los automovilistas de me están robando con esta multa también es válida. Ruta 6 en Campana, multas por exceder los 80 kilómetros por hora y resulta que la velocidad era 110. Entonces es un sistema todo podrido, o sea, de raíz, ¿no? Como no funciona la justicia, no funciona la educación vial, no funciona el Estado controlando, no funcionamos nosotros como sociedad tampoco Pero hay que haciéndonos hacer más cargo. controles, pero controles nobles. Voy a una más, ¿eh? Esta es una amiga de los papás de los chicos que van al colegio. La famosa doble fila, balizas, ¿no? Balizas en doble fila. ¿Cuándo se pueden usar las balizas y cuándo no? ¿Podemos clarificar este punto? No siempre. No, las balizas tienen 3 momentos en los que se puede utilizar. La primera es para indicar detención, o sea, en el proceso de detención y cuando estoy detenido. La segunda es para advertir a quienes vienen atrás de un problema delante mío, o sea, cuando hay algo que me está haciendo generar una frenada violenta o que hay un siniestro. Y la tercera es para detenerme ante un peaje. Son las últimas 3 momentos donde puedo utilizar las balizas. Además, vuelvo al registro de conductor, porque digo, es que lo primero que hay que dar es un examen y hay que responder todas estas preguntas. ¿A qué velocidad puedo ir? ¿Cuándo puedo usar la baliza? ¿Que no tengo que cruzar en la intersección? ¿Que en las vías también tengo que esperar hasta que no pasa el que va delante mío? Digo, se supone que cuando nos dan el registro de conductor tenemos que saber todo eso. Sí, y además practicar y además hacer una evaluación que de alguna manera responda a las condiciones de ruta, de autopista, de circuito urbano y no simplemente el estacionamiento. Entonces, excusa no hay ninguna. Dejé al nene, llovía. Ahora, quiero ir un poco, estamos hablando de este sistema podrido y en este círculo vicioso podrido, cuando no hay castigo, cuando no hay justicia, también se incentiva que la gente dice, bueno, si total no va a pasar nada, no voy en cana. Yo quiero ir a tu historia personal, Sergio, pero porque sirve un poco, realmente es algo que se repite, todas las familiares de víctimas de siniestros viales lo podemos saber, que es la calecita judicial. Hace 15 años, contá un poco desde tu experiencia, ¿cómo es 15 años esperando justicia por algo que, no sé, ya están todas las pruebas? ¿Qué pasa? ¿Cómo es esa calecita? ¿Y qué te pasa a vos en el cuerpo, como padre de una víctima, de tu hijo, de esperar tanto tiempo justicia y que la justicia no llegue? Bueno, lamentablemente es otra de las razones por la cual, aunque parezca una cosa naturalizada, que es el mal servicio de justicia en nuestro país, es una de las cosas por la cual uno ve cuánta gente se está yendo del país. La salud, la educación y la justicia son servicios del Estado que tienen que ser probos en tiempo y en forma. En nuestro caso, bueno, 15 años, pero vos decís 15 años porque hubo otra pandemia. ¿Qué es lo que pasó?
No, Contalo porque- vos como papá, digamos. ¿Qué te Sí. pasó en estos 15 años? Porque me imagino al principio vas como con toda la fuerza, pero después va viendo que te cierran, que te abren, que te patean para un lado. No, la resiliencia de los ciudadanos, esperando que haya sentencias justas y que ejemplificadoras en tránsito es monstruoso. Podríamos estar todo el programa y creo que no alcanzaría para decirte todos los pasos que No, pero fueron más desde tu sucediendo. Pero experiencia ahora- personal, digamos, de lo que ahora, sentís vos. Nosotros, me acuerdo, cuando empezó la causa, habíamos tenido una entrevista justo con la jueza de la Corte que ahora renunció, y nos dijo, cuando leyó lo que estaba pasando en Santa Fe, porque es una justicia... Hayton de Nolasco. Correcto, nos dijo, esto va a llegar a la Corte Suprema en algún momento. Y así fue. Y así fue. De Pero, toda digo, la vuelta 15, pero 15 años después. No, llegó hace En 3 2000, años, sí, en 2000. 3 años, porque habían pedido la prescripción. Se producen maniobras dilatorias para que el tiempo pase, pues pidan la prescripción. Para que, Porque el tiempo construye sí, impunidad. para que la audiencia entienda, prescripciones cuando pasa un periodo, cuando pasa un periodo de inactividad, una de las partes puede pedir que el juicio termine porque no hubo movimiento en la causa. Sergio, ¿y de pero dónde sacás ¿quiénes son fuerzas los para acusados? seguir? ¿Eh? Digamos, ¿de dónde sacaste 15 años fuerzas para seguir peleando? Qué buena la pregunta. Como en todas las cosas, el tiempo y la resiliencia, como dije antes, la posibilidad de poder, con el grupo de padres, de poder entre nosotros hacer cosas diferentes. O sea, nosotros trabajamos en seguridad vial, somos miembros y fundadores de la Sociedad Iberoamericana contra la Violencia Vial, que eso es uno de los temas que cuando recién referían a por qué los velocímetros tienen 240, porque en realidad los autos cada vez son más seguros, tienen más airbags, tienen ABS, tienen más condiciones de seguridad, pero el más inseguro es el peatón, porque pasa que el auto por dentro es seguro y da sensación de seguridad más silencioso y las genera que el conductor vaya más rápido. Pero nosotros en la otra parte de la ONG, aparte de la seguridad vial, nosotros trabajamos con acciones solidarias tratando de replicar un poco lo que habían ido a hacer nuestros hijos a la localidad del Paraísal en Quitilipi. Y bueno, desde aquel momento hasta ahora, gracias al apoyo de grandes artistas, músicos, actores, bueno, ustedes El podrán Flaco. ingresar, el Flaco como mentor, León, los Decadentes, los Tipitos, etc. Se generaron todos los recitales solidarios que fuimos juntando donaciones y asistencias que ayudamos a escuelitas, a salitas en el interior, en Santiago del Estero, Salta, el Chaco, el Sergio, Impenetrable. déjame preguntarte algo, a ver si abro la puerta para otra de las preguntas que quiero hacer. El chofer del camión que chocó el micro estaba alcoholizado. Sí. ¿Por qué no hacemos alcohol cero para las rutas, para los caminos? ¿Se puede hacer, no se puede hacer? ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué hay un límite y no directamente que nadie pueda tomar nada cuando agarra un volante? Porque, a ver, hay gente que no lo conoce, que lo confunde. Y hay gente que lo confunde a propósito por demagogia, por politiquería barata. Lo que tenemos que pregonar es el alcohol cero. O sea, que nadie tiene que tomar nada de alcohol si va a conducir. Nada. Una cosa es alcohol cero, otra es alcoholemia cero. La alcoholemia cero, por suerte, ya se expidió el INTI, recomendando que no se hiciera la alcoholemia cero. Obviamente lo sabe un chico de segundo año de la escuela técnica, porque el cero no existe. No existe la tolerancia cero. Entonces, los países más desarrollados del mundo, Suecia, cuando dijo yo no quiero que se tome nada de alcohol, habló de una ley de alcohol cero, pero con una tolerancia de 0,2 para todo tipo de conducción, que es lo correcto, porque están los errores de medición del aparato, los errores de calibración del aparato, los errores de operación del aparato y el alcohol endógeno. Entonces tiene un pequeño margen que se puede basar en 0,2, 0,3, se puede reducir el nivel de alcoholemia. Hay que trabajar en educación, concientización sobre el no tomar nada de alcohol si se va a conducir. No hay que tomar nada de alcohol si se va a conducir. Pero es importante que, me parece a mí, que haya un mensaje claro, y a veces el tema de pregonar la alcoholemia cero ayuda en ese sentido, ¿no? Porque ahora hay como el 0,5, el 0, el 0,3, o sea, hay tantos valores de alcoholemia, digamos. O sea, para el conductor profesional se habla de un valor de 0, para el conductor particular se habla de un valor de 0,5 y no le queda, me parece, a la persona bien claro si puede o no puede tomar alcohol. Y me parece que tiene que pregonarse justamente el hecho de que no podés tomar alcohol, porque el alcohol realmente es enemigo de la conducción. Quiero volver No, aparte, un poco a la... perdón que acote Sí. una cosa.
La verdad que eso del alcohol cero es una cosa esquizofrénica, porque como dijeron recién, si vos tenés alcohol cero obligatorio para los choferes profesionales, para los pilotos de avión, para los que manejan máquinas de alta sensibilidad, y vos decís, en las distintas jurisdicciones, por ejemplo en Córdoba, hay lugares que es alcohol cero, en otros no. Acá hay distintas jurisdicciones. Entonces, la verdad que es tan sencillo, tan fácil, esa falso preconcepto de decir, no, una copita de alcohol se voy a comer. Tendría que haber, como en muchos países del mundo, un alcoholímetro a la salida del restaurante. Lo que pasa es que hay intereses tan importantes con la progresión de que el alcohol es una fuente de ingresos para la Argentina, porque se puso muy de moda el tema de los sommeliers, de la cantidad de variables. Pero nadie te dice que no tomes alcohol, nadie te dice que vos en tu privacidad puedas tener estupefacientes. Lo que te dicen es que no conduzcas. Entonces, la alcoholemia, o sea, el consumo de alcohol y los estupefacientes, lo que antes era cuando éramos chicos que la gente fumaba, ahora la vida sana dice, no, ya no fuma, hace deporte. Pero el consumo de alcohol y de estupefacientes está a la orden del día, entonces es una negación del Estado, volviendo al principio del Estado, de que no acepta de que nos estamos matando entre nosotros por una causa evitable. De que eso pasa. Ahora quiero ir un segundo de nuevo al caso de Tayel. Ustedes dicen que están con prisión preventiva los acusados de matarlo. ¿Vos sentís que si finalmente se llega a un juicio y la justicia dice son culpables, vas a encontrar en la justicia reparación? Y en la Argentina no hay justicia, ¿no? Porque hay muchos casos así, como el que está esperando también. No sé, estamos haciendo todo lo posible, peleándola, ¿no? Día a día para que esto se haga justicia. Y vamos bien, ojalá que sí. ¿De dónde sacan las fuerzas ustedes? No sé, no te sabría decir. Yo hace un mes tuve una depresión muy grande y estoy acá de nuevo. ¿Y se sintieron acompañados o no? De la familia. De la familia. ¿En el barrio, los vecinos? También, sí, desde el primer momento también, pero la familia está siempre. Luciano. Teóricamente, ya con saber todas las cosas que pasan y nadie hace nada, con todas las cosas que nos cuentan, llegamos hasta acá y es mucho más de lo que tuvieron otras personas. Sería que nos dicen que como va esto hasta ahora nos tendríamos que conformar por lo que representa la justicia en Argentina, ¿no? Que 2 personas que iban adentro de sus autos estén presas hoy es un punto importante para toda la justicia, ¿no? Porque se va a reflexionar siempre, ¿no? Creo que no hay casos que personas que maten en un auto estén 1 año en prisión preventiva. ¿Cómo fue exactamente? O sea, ustedes estaban cruzando... No, ni cruzamos. Por arriba de la vereda. En la vereda, sí. Nosotros siempre, cuando se pone el semáforo... Tayel estaba de la mano. Sí, estaba de mi mano, Nosotros, de este lado. Antes de cruzar la vía, le digo, Tay, bajá de la bici, como siempre lo hacíamos, ¿no? Siempre. Ella lo agarró de la mano, como siempre, ¿no? Y él nunca se soltaba de la mano para cruzar ni para correr, nada. Siempre tratábamos de no hostigarlo, sino que mostrarle que debería haber una forma segura de cruzar. Como le marcábamos que el semáforo teníamos que respetarlo. ¿Y qué pasó en ese momento? Aunque los demás no lo respeten, nosotros debíamos respetarlo, ¿no? En ese momento, el que fue de lo que se acuerdan ustedes.
Fue primero el atropellado, fue él. Él tiene una fractura en los ligamentos cruzados en la rodilla izquierda. Después fui yo y bueno, después mi nene. Perdóname, porque ellos fueron a esquivar otro auto que había adelante, ¿no? Y ahí es donde los embisten a ustedes. Claro, ¿Los vieron? Un tercer auto que supuestamente frenó al semáforo fue el que nos choca a nosotros. ¿Tienen otros hijos? ¿Era el único? No. Entonces, que hay muchos chicos y jóvenes víctimas, ¿no? Ustedes recién lo recordaban. Y estaba pensando que se reactivaron los viajes de egresado. Y ahí hice un link a los famosos micros de doble piso, que tengo entendido están prohibidos en muchos lugares del mundo, y acá no. ¿Cuál es el riesgo? ¿Está bien que haya micros de doble piso? ¿Esto está habilitado? Me ponen cara rara. No, lo que pasa es que no es el micro de doble piso, hay micros de doble piso en muchos lugares del mundo. El tema es cómo se usan, a qué velocidades y con qué sistemas. Hay para circuitos turísticos, ¿no? Exactamente. Te quiero hacer un ejemplo. Yo, cuando vivía en España, una vez me fui al sur, me fui a Granada. Y volví todo en micro de doble, no sé si era doble piso o uno, pero piso y medio, claro, era distinto. Pero la anécdota es que nos paraban todo el tiempo, cambiaban los choferes, pero además nos paraban todo el tiempo a controlar. O sea, fueron muchas paradas, algo que yo decía, tanto. Y no era una cosa que, digamos, te demoraba demasiado, pero había mucho control a ver cómo estaban los choferes, si estábamos todos con el cinturón de seguridad. Y yo decía, wow, tan difícil no es. Yo creo que hoy con la tecnología eso sería bastante más sencillo de lo que era hace 10 años atrás cuando ocurrió el accidente. Pero lo pregunto al revés. O sea que... Lo pregunto al revés. ¿Por qué en los otros países está prohibido? No, a ver, no están prohibidos. Claro, en realidad tienen restricciones y usos distintos, claro. ¿no? Pero no es que estén prohibidos. Bueno, en ruta, ¿se podrían utilizar? Sí, a ver, sí, en la medida que, pero tienen, como decías vos, controles bastante estrictos y eso de alguna manera garantiza seguridad, ¿no? De hecho, cuando acá se empezó a controlar la velocidad de 90 kilómetros por hora en los micros, realmente se bajó bastante lo que era el día a día de aquella época, que era un accidente tras otro, con vuelcos y demás, ¿no? Ahora, o sea que yo creo que el control es una pieza clave para convivir con esto. Pero vos te tomás un micro a la diseño, costa, en el verano no te paran ni una vez. No. Claro. ¿Cuántos accidentes y cuántas tragedias evitables y anunciadas vimos con estos micros? No, ni hablar. Por Supone eso que digo, los controles no es el mejor deberían diseño. hacerse en Retiro o en la terminal. Y en el medio de la ruta también. Y en el medio de la ruta. En el medio de la ruta también. Y aparte, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires habilita estos micros para que anden a 100 kilómetros por hora en autopistas y semiautopistas. Ahora, ¿qué pasa con la educación vial? ¿Qué pasa con los chicos en los colegios? ¿Qué aprenden de educación vial? ¿Aprenden algo o no aprenden nada? Han hecho mucho más los privados por la educación vial que el público por la educación vial. Las empresas se preocuparon más por la educación de los chicos que el propio Estado, por más que está normado, por más que está legislado que se tiene que dar educación vial desde el preescolar. No lo tenemos. Y aparte, fíjense una cosa, hoy el grupo más vulnerable está conformado por motociclistas, ciclistas y peatones. En realidad, peatones y ciclistas por la cantidad de muertos. Los peatones y los ciclistas no tienen una licencia de conducir. Nunca leyeron la ley de tránsito, aunque deben cumplirla. ¿Pero cuándo se la enseñaron? Nunca, porque no tenemos educación vial, no se trabaja en concientización. Recién hablábamos de la alcoholización y la desalcoholización. ¿Escucharon hablar alguna vez de la desalcoholización? ¿Cuánto tarda el organismo en limpiarse del alcohol? ¿Alguna vez se los enseñaron? Yo nunca vi esto en el colegio. Claro. Y de nuevo, les pregunto entonces, ¿por qué no está en la agenda pública? Porque no interesa. El Estado y la educación y los medios de comunicación, si nos estamos muriendo y matando entre nosotros, como decían ustedes. A ver, en año electoral... Pero ¿cómo no interesa si nos morimos? Claro, pero en año electoral, en los municipios, desaparecen los controles porque es piantavotos. A la gente no le gusta que la controlen. La gente se acuerda cuando tiene la tragedia, y como decían ustedes, es cuando nos toca un familiar directo. Pero si no nos gustan los controles. A ver, Sergio estaba pidiendo la palabra. No, de este tema que Fabián decía, de que las empresas privadas y en nuestro caso la ONG, nosotros hicimos un proyecto sobre lo que se llamaba la Ley de Tránsito Escolar, que dio origen a que nuestra ONG publicó un libro que se aplicó en varias escuelas, donde se le enseña a los chiquitos como una actitud
de hábito, que el chico va viendo el libro y va teniendo las sendas peatonales, los semáforos, las precauciones. Entonces lo incorpora como un hábito natural, no como una exigencia que ustedes decían de ir a hacer el examen y hay que estudiar rápido para que apruebes el examen, sino que se incorpore desde la enseñanza primaria y que así como se habla tanto de la educación sexual, que es parte de la vida, la educación vial también tiene que ser. Yo le voy a decir hábito. algo peor con la educación en seguridad vial. Mis pensé que hijas con la hicieron. sexual. No sé cómo estará ahora el Parque Roca, pero mis hijas tuvieron en la escuela primaria pública de la ciudad de Buenos Aires seguridad vial, porque es lo primero que te enseñan jugando incluso para aprender a respetar leyes y reglas en general. Acompañé al grupo como madre al Parque Roca. No sé cómo estar ahora porque esto fue hace unos años. Los chicos andaban en bicicletas y es como ahí están las vías, se simula el tránsito. La barrera no andaba, los semáforos no andaban y los docentes que tenían que controlar estaban charlando. Más parecido a lo que están contando es la realidad. Voy a sumar un dato más. Voy a sumar un dato más. Ahora cobran el Parque Roca para aprender a manejar, cosa que antes no pasaba. Pero me queda una última pregunta que me parece que naturalizamos también en la Argentina y creo que está prohibido, ustedes me van a ayudar a establecerlo. El polarizado. ¿Se puede utilizar o no? No. La ley dice que los vidrios delanteros y traseros tienen que tener una transmitancia lumínica del 75% y los laterales del 70%. O sea, ¿eso quiere decir que polarizado no? No. Y tenemos municipios, por ejemplo, como Rosario, que ahora se rasga las vestiduras con la tolerancia cero, pero hace un montón de tiempo que tiene permitido los polarizados en la variante tenue o intermedia. A ver, para un técnico, ¿me definen qué es tenue o qué es moderado? Tiene que tener un valor como se especifica en la ley. Fabián, es cierto que cuando vos vas a hacer la BTV y tenés polarizado... Se lo observan. La palabra observado, pero eso no se traduce en ninguna multa ni nada. Y cuando vas a una concesionaria te ofrecen todo el tiempo a ser polarizado. Claro, pero vos fíjate qué interesante, porque nuevamente se interponen las fallas del Estado. Porque ¿por qué uno polariza los vidrios? Y te dice, no, te pongo la banda antivandálica, porque si vos escuchás a diario, parás en un semáforo en la 9 de julio, te rompen el vidrio, te roban, te tiran un tiro, ven una mujer. Entonces decís, por la inseguridad, uno se protege dentro de un vehículo con el vandálico, antivandálico o el polarizado. Ahora, pero el polarizado a su vez te disminuye tu seguridad vial por la visibilidad. Pero entonces vos, como disminuís tu seguridad vial, atentás contra un prójimo. Pero originalmente, ¿cuál era el motivo del polarizado? La temperatura era otro de los motivos, sí, ¿no? está más que demostrado. La temperatura. ¿Y funciona o no funciona? No, para nada. No, a ver, sí, tiene una cierta eficiencia de alguna manera a los rayos del sol, no lo vamos a negar, sinceramente, pero creo que genera no solamente a la propia persona de ver menos, sino también al otro conductor que no puede ver a través de los vidrios. Y, por ejemplo, imagínate, como les ha pasado a muchos de nosotros, que vas a un cruce, te encontrás en paralelo un vehículo con vidrios polarizados y te genera una verdadera pared. O sea, te saca chances de poder percibir en las encrucijadas o a través de ese vehículo el tránsito que está por delante. Y esto verdaderamente es un problema. O sea, no es solamente una cuestión individual, ¿sí? Les agradecemos a los 5 por estar acá en Fuego Amigo. Gracias a ustedes dos también. Esperemos que se haga justicia pronto por Tayel. Puedo mostrar. Sí, por supuesto. Y que se apruebe la ley Tayel en el Congreso también, ¿no? Quisiera mostrar a estos asesinos porque queremos que se haga justicia, ¿no? A ver, subir un poquitito más. Ahí vamos. Que no se olviden de estas caras. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes y de verdad esperamos que la justicia traiga un poquito de reparación. Sí, como siempre, pedimos justicia, ni más ni menos, que es lo que falta en la Argentina, ¿no? Sí, lo mismo digo para todas las víctimas de la tragedia de Ecos. Gracias a los 3 por venir. Seguiremos charlando de esto que no está en la agenda pública. Lamentablemente hacemos también nuestra autocrítica como comunicadores, sí, porque tenemos que hablar mucho más de esto. Más presencia del Estado como siempre. Pequeño corte y ya volvemos. Bien, hoy sobreseyeron a Cristina Kirchner causa del memorándum, tema principal de la Argentina, tapa de los diarios en el día de mañana. Cata. Exactamente. A ver, cuando hablamos de justicia, piensen esto. Héctor Timerman se murió
sin saber qué pasaba con esto. Se murió con prisiones preventivas dictadas por el juez Bonadío, con una angustia tremenda durante todo este proceso judicial. Y finalmente, después de 6 años, y literal una calecita judicial en Comodoro Pi con esta causa, el Tribunal Oral Federal número 8 dijo que no hay delito. Y hay varias cosas para destacar. Entre ellas destacaron, por ejemplo, además de que no hay ni delito con eso, más allá de que haya sido o no un acierto o un desacierto en materia de política, lo que dijeron es no hay delito, tampoco traición a la patria, algo que le endilgó también el juez Bonadío en su momento a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a lo largo de este proceso judicial. Y además hablaron de la falta de imparcialidad de los magistrados con las visitas que se comprobaron de varios jueces, y que lo hemos contado acá en Fuego Amigo, a la Quinta de Olivos cuando Mauricio Macri era presidente. Veamos algunos fragmentos y vamos a charlar ahora con las chicas sobre todo lo que deja este fallo, porque recuerden que fue mucha gente presa, estuvo presa con prisión preventiva y finalmente no había delito. Pero veamos algunas cosas que dijeron los jueces del Tribunal Federal número 8. A ver, desde que el memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán no entró en vigencia y desde que nunca existió entre la República Argentina y la República Islámica de Irán un estado de guerra, es posible deducir que ninguna de las conductas aquí enrostradas son susceptibles de encuadrarse en la figura de traición. Hay otras partes, pero creo que lo principal es que básicamente dicen que no hay delito, que es algo importante a mirar, que no hubo imparcialidad de los magistrados, porque hubo magistrados que intervinieron a lo largo de este proceso, que yo lo apodo calecita judicial, que en fechas claves de este proceso judicial coincidían las visitas que realizaban a la Quinta de Olivos, donde estaba el presidente Mauricio Macri. Bien. Ana, vos tenés material para agregar a este tema. Sí, a ver, en el gobierno, en el Ministerio de Justicia no se sorprendieron tanto. De hecho, la semana pasada hubo una reunión entre el ministro Martín Soria, el viceministro Juan Martín Mena, que acaba de quedar sobreseído, y Daniel Rafecas, que va a tener a cargo como subrogante la causa AMIA, ¿no? Y acordaron cómo trabajar o lo que necesita del Estado para trabajar con el material, por ejemplo, el resguardo del material para esa causa. Pero les voy a decir una cosa para que vean la sorpresa con la que llegó la noticia. Oscar Parrilli se enteró arriba del auto escuchando por radio la noticia. ¿A quién estaba escuchando? Ahora decirlo. No me dijeron. Y después se fue a ver Argentina-Paraguay. Contento, obviamente. Andrés Larroque, que era otro de los, que es otro de los sobreseídos, estaba en un plenario en Vicente López. Le sonaba el teléfono, le sonaba como él estaba dando un discurso, no lo miró. Cuando mira el celular tenía 3 mensajes de su abogada y un mensaje de texto o de Telegram de Máximo Kirchner, que estaba en otro acto y se había enterado. ¿Cómo les al lado de cayó la Alberto noticia Fernández. a todas estas personas? Lo que dicen todos es que el fallo es lo que estaban esperando, que Pero es lo por que pidió lo que Cristina. Concretamente, digo, el día que dio su testimonio, que vimos todos esas 2 horas y las pico. audiencias que pidió que sean la audiencia públicas. pública, dijo eso, pidió Y mucho concretamente recuerdo para Héctor Timerman, ¿no? Lo contaba Graciana Peñafort el otro día acá en Fuego Amigo, y incluso hasta Florencia Kirchner, hoy que no suele publicar nada en sus cuentas de redes sociales, lo recordó también. Hay un texto muy sentido de Graciana Peñafort. Hoy en las redes sociales hay un hilo, ¿no?, explicando toda esta situación. Está toda la trama judicial, pero también se entiende, ¿no?, el texto muy sentido de ella en esta causa donde venía luchando hace muchísimo tiempo. Pero venía luchando hace muchísimo tiempo, porque acá, el juez Bonadío, de nuevo, miremos algo, lo central, los tiempos de la justicia argentina, el poder judicial argentino, no la justicia, somete, pero no te dice nunca si sos culpable o inocente, y maneja los tiempos y los movimientos de las causas sensibles al poder, depende los vientos políticos. Entonces, en el momento en el que hubo movimientos en esta causa del memorándum con Irán, los acusados estaban quizás más débiles y hubo movimientos en ese sentido. Y encima, Héctor Timerman padecía una enfermedad, un cáncer, y tuvo que sufrir todo este proceso
este sometimiento que hace el Poder Judicial y que nosotros esto lo conocemos porque son imputados, porque ya no existe el delito, pero estuvieron sometidos a un proceso, pues son todos personajes conocidos. Pero recién escuchábamos a un padre de la tragedia de Ecos, 15 años esperando justicia. Los tiempos de la justicia matan. Bueno, los tiempos lo mataron a Timerman a tal punto que Bonadío le negó 2 veces la posibilidad de ir a Estados Unidos. De viajar, a hacerse un tratamiento. Hacerse un tratamiento médico. O sea, sí, por eso hoy, como decía Mayra, todos recordaban, lo sienten como un desagravio y que ahora puede descansar en paz Héctor Timerman, pero además, Cata, de lo que vos decías, hay que recordar que esta causa la habían rechazado, Daniel Rafecas, Cámara, fiscal de Cámara, la reabren. Fue una calecita judicial. Si uno sigue todo cómo empezó la denuncia hasta el día de hoy y ven las vueltas que hubo, la cerraban, la abrían, se los cuento en criollo porque el lenguaje judicial y los movimientos judiciales, como decía recién el padre de la tragedia de Ecos, están todos hechos para que nadie entienda nada. Desde cómo están escritos los fallos, desde lo que dicen los jueces y desde los movimientos que hacen jueces y abogados, pero lo único que vemos en concreto es que pasa el tiempo y el Poder Judicial no te dice si sos culpable o inocente, si hay un delito o no hay un delito. Y en el medio está la vida de las personas, de los acusados y también nosotros, la sociedad civil, los argentinos y argentinas, que queremos saber, en este caso, si nuestros gobernantes y nuestros políticos son culpables o inocentes. Bueno, uno se va a preguntar qué pasa con los jueces que estuvieron en la Quinta de Olivos con Mauricio Macri, vinculados a esta causa, ¿no? Y que revalidaron todo el accionar del juez de primera instancia en ese momento, Bonadío, que responsabilizó a Cristina, a Timerman y a otros varios más, que hoy no hay delito, así que... Y esta fue una de las primeras causas donde se vio, durante el gobierno anterior, el uso y el abuso de las prisiones preventivas en las causas, en las distintas causas de involucrados por denuncias de corrupción kirchnerista. Más allá de que cada causa es diferente y que la justicia tiene que decir si hay delito o no, si hay un culpable o no, que no lo dice, solo somete y no lo dice. Todavía Cristina tiene varias causas elevadas a juicio oral y solamente dijo sobre el memorándum y el dólar futuro. Todo el resto no sabemos nada. Ahí estamos esperando todos a ver qué dicen en Comodoro Pi sobre todo esto. Bien, nos estamos yendo, pero como siempre tenemos el fuego amigo del día. Vamos a ver quién está hoy involucrado en este fuego amigo. Mariano Macri. ¿Quién lo va a leer por ahí? No, Bueno, me acerco yo. Dice, su presidencia, se refiere al hermano, ¿no? Imagino, su presidencia no hizo más que acrecentar el empeoramiento de la situación de la empresa familiar y particularmente la mía. Nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio. Llevo años peleando por mis derechos y no voy a dejar de hacerlo, dice Mariano, ¿no? Interesante, se siente como muchos argentinos. Claro. Bien, varios millones de razones, ¿no? Sí. Varios millones de razones para esta pelea, me parece. Absolutamente, ¿no? Pero digo, lo bueno es que se siente como otros por la argentinos. herencia, Sí. por las empresas. Y esto es un desagravio a Santiago O'Donnell porque en su momento le quisieron evitar que publicara el libro, ¿no? Bien, bueno, el propio Mariano quiso. Sí, claro, por eso. El propio Mariano, Exacto. bueno, marcha atrás y le vuelve a pegar a su hermano Mauricio Macri. Esto a partir de los Pandora Papers también, ¿no? Que han salido a la luz con muchas irregularidades de muchos personajes de Ya la vamos a política hablar de nacional. los Pandora Papers, ¿Vamos a vamos a hacer un hablar de programa? muchísimas cosas. Sí. Hay que hacer un programa de los Pandora Papers. Lo ¿eh? vamos a hacer, Yumi, Lo pero vamos a vení hacer. que se fue el programa. Nos vemos el domingo, ¿eh? Chau.